El 30 de agosto de 1977 ocurrió en el condado de Enfield, ubicado al norte de Londres, Inglaterra, uno de los casos poltergeist más perfectos y estudiados de la historia de los fenómenos paranormales, al tener como testigo no solo a personas afectadas, sino también a policías, investigadores y periodistas que dejaron un importante registro fílmico, fotográfico y audios de todo lo que ocurrió en esta verdadera casa del terror. Terror paranormal en la casa Enfield. Todo comenzó la noche del 30 de agosto en el hogar de la familia Hodgson. Peggy Hodgson era una mujer divorciada de 40 años que vivía con sus 4 hijos, Margaret de 13, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Esa noche, la madre escuchó el grito desesperado de sus 2 hijas. Ella acudió a la habitación de las niñas y las encontró aterrorizadas. Sus hijas le contaron que sus camas de pronto empezaron a moverse, pero la madre no les creyó. En la noche siguiente, las niñas volvieron a llamar con gritos a su madre, y esta vez ella pudo ver cómo una de las sillas del dormitorio se movía de manera violenta. Peggy decidió sacar la silla de la habitación, pero al salir, se comenzaron a escuchar fuertes golpes en las paredes del cuarto. Además, vio cómo un mueble se movía solo por la habitación. Ella intentó colocarlo nuevamente en su lugar, pero era demasiado pesado para hacerlo. Ante esto, la señora Hodgson decidió salir de su casa junto con sus hijas y llamó a los vecinos para contarles lo que había ocurrido. Ellos acudieron a su ayuda, revisaron la casa, pero no encontraron a nadie. Eso sí, también fueron testigos de los golpes y demás fenómenos que se producían dentro de la vivienda. Now, what happened in this bedroom? Well, I heard a noise downstairs. I come up, and there was the eldest girl on the floor. But the other one's missing. So, I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I had just seen. But she was asleep. Ya con la familia y los vecinos involucrados en esto, decidieron llamar a la policía. Ellos también fueron testigos de estos hechos inexplicables dentro de la casa, como el movimiento de sillas y el ruido que provenía de las paredes de las habitaciones. Sin embargo, decidieron retirarse del lugar al no saber cómo resolver el problema. It came off the floor, or maybe a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Al tercer día de los fenómenos, uno de los vecinos decidió llamar a la prensa. El diario que se acercó fue el Daily Mirror, que envió al periodista George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Vince para cubrir el hecho. Los hombres de prensa también fueron testigos de los ruidos y golpes en las paredes y de cómo los objetos y las sillas se movían y eran lanzados sin que nadie los arrojara. Just things started flying around the room. I was just chaos, and people started screaming. And I just put myself back in this corner with a wide-angle lens and just kept taking pictures. I had no idea what was happening. I got hit in the eyebrow, just in the forehead with a Lego brick. Debido a los increíbles fenómenos que ocurrían en esta casa, los periodistas decidieron convocar a reconocidos especialistas de lo paranormal. Fue así que se involucró en el caso Maurice Grosset, que era un reconocido parapsicólogo de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Inglaterra, y Guy Lyon Playfair, escritor e investigador de estos temas, quien luego publicaría el libro Esta casa está embrujada, basado en los hechos que vivió en Enfield.
I kept my mind fairly clear on it. I went to the house. I went in. As soon as I got in, I could see everybody was very disturbed. The children were disturbed, the mother was very disturbed, and the people from the Daily Mirror were very disturbed. Fue la noche del 8 de septiembre cuando los hechos inexplicables comenzaron a suceder en la casa, pero esta vez se hicieron presentes con mayor fuerza y violencia. Eran las 10 de la noche cuando todos en la casa escucharon un golpe muy fuerte en la habitación de las niñas. Tanto la madre como los hijos, los periodistas e investigadores, subieron a la recámara y observaron una silla suspendida en el aire, a una altura aproximada de 1 metro. Levitó por unos segundos y luego cayó violentamente al suelo. El fotógrafo Morris logró tomar esta fotografía del momento en que cayó la silla. El Daily Mirror publicó la historia de la familia logrando gran interés por parte del público. Tanto que la propia BBC grabó un reportaje sobre los fenómenos que ocurrían en esta casa. Al mismo tiempo que la historia y el nombre de Enfield se hacían más populares en la población, los fenómenos paranormales que ocurrían en la casa se hacían cada vez más fuertes y peligrosos, a tal punto que una de las niñas, Janet, habría sido poseída por la entidad y comenzó a levitar frente a la mirada atónita de todos los presentes. It's quite a frightening experience in a sense, especially when you've levitated with force and not knowing where you're going to land. El fotógrafo Morris, quien también se encontraba en el lugar, a pesar de su asombro, no dudó en tomar una secuencia fotográfica del hecho. El médico Ian Fletcher, quien trató a las niñas en ese momento, creyó que los fenómenos paranormales que vivía Janet eran reales. I put her into a light state of hypnosis and then asked her various questions. I said to Janet, "Do you know who is doing all this?" She said, "Me and my sister." And then she said, "I don't know who it is." And then she told me she'd been thrown out of bed. I said, "What did it feel like?" Then she said, "Cold hands gripping her around the body." The impression I formed was, this is not fraud. She, and perhaps her sister, are doing some of these things, maybe springing out of bed, but why are they springing out of bed? Something is forcing them to do it against their will. ¿Qué fuerzas o entidades atacaron a Janet y por qué lo hicieron? Fue la propia niña quien dio una explicación sobre el hecho y quien ayudó a la identificación del ser que estaba detrás de todos estos fenómenos. Me sentí usada por una fuerza que nadie entiende. Realmente no quiero pensar sobre eso. No estoy segura si el poltergeist fue realmente un demonio. Era más bien como si aquello quisiera ser parte de nuestra familia. Él no quería hacernos daño, pero siento que él murió y quería descansar. La única manera de hacerlo era comunicándose a través de mí y mi hermana. La entidad comenzó a hablar a través de Janet. El parapsicólogo Maurice Grossi aprovechó esto para ponerse en contacto con el ente y conocer más detalles sobre él. Can you tell me where you are at the moment in the room? On top of Janet. Why do you sleep on top of Janet? It's my bed. Why can't Janet feel you? I'm invisible. Why are you invisible? So my G-H-O-S-T. Fue así que se supo que era una entidad masculina, que se llamaba Bill Wilkins y que había muerto en la casa a la edad de 72 años. Mientras Janet realizaba una entrevista a un periodista de la BBC, se pudo apreciar cómo se realizaba este tipo de posesión. The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 3. sensible voices.
but the rest of the names are absolute rubbish. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th? Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, that's, I can hear it now. I was doing that yesterday morning. I said, well, if it's not coming from you, where's it coming from? I felt a lot of the time it was coming from behind me, not from me. El caso de la casa Enfield es comparable con lo ocurrido en 1956 en el barrio de Battersea, ubicado en Londres. Aquí, de igual manera, la casa de la familia Higgins se vio afectada en una serie de eventos paranormales inexplicables que involucraba ruidos extraños, objetos que desaparecían y volaban sin ninguna explicación, exorcismos y también un tipo de comunicación fantasmal a través de la medium y las cartas. Tal como ocurrió en la casa Enfield, en este caso, la protagonista también fue una niña, llamada Shirley, de 15 años de edad. Si bien la entidad nunca reveló su nombre, la familia la bautizó como Donald y también se comunicaron con ella en un primer momento a través de golpes en las paredes. El Daily Mail, quien cubrió el caso, acusó a Shirley de ser la que provocaba los ruidos y demás fenómenos paranormales. Sin embargo, esto fue refutado por los investigadores y los propios vecinos, que fueron testigos de las cosas extrañas que sucedieron en el lugar. Lo más interesante del caso es que el supuesto fantasma llegó a comunicarse con los miembros de la familia a través de la escritura, ya sea de cartas o en las paredes. Se dice que en 12 años de manifestaciones, la familia Higgins logró recoger hasta 3,000 notas transmitidas por Donald. Los mensajes variaban desde pistas para conocer su identidad, cómo debían vestirse los miembros de la familia, mensajes para estrellas de cine del momento y demás consejos y órdenes que la familia seguía al pie de la letra. Tiempo después, se enviaron estas cartas a una grafóloga, quien concluyó que la letra de las misivas pertenecía a Shirley. Sobre Janet, luego de estas manifestaciones de posesión, la niña fue llevada a varios médicos y especialistas para ser tratada, pero con cada medicina recetada, los síntomas parecían empeorar. Al final, fue llevada al hospital Maudsley, hasta que los fenómenos en su casa desaparecieron hacia el mes de septiembre de 1978. En la actualidad, se cree que todos los hechos presenciados por los especialistas y periodistas fue un fraude muy bien elaborado por las niñas. No ayudó que Janet dijera a un medio local que ellas buscaron engañar a los investigadores Grossi y Playfair, doblando algunas cucharas o saltando en la cama para ver cómo ellos reaccionaban. Pero aseguró que eso fue solo un 2% de todo lo que ocurrió en la casa. I know. For my own experiences, it was real. And it did happen. Call me whatever you like, a prank, mad, whatever. Si esto fue un engaño, ¿qué es lo que vieron testigos como los periodistas, los investigadores, familiares y vecinos que acudieron a la casa de la familia Hodgson? ¿Con qué mecanismos unas niñas pudieron lograr que objetos se alzaran y levitaran frente a la mirada de policías e investigadores especializados en estos casos? ¿Es posible que las niñas hayan podido provocar todos los fenómenos ocurridos en esa casa, incluida la posesión de Janet? Gracias por ver el episodio de hoy y te esperamos para compartir con nosotros más hechos extraordinarios en Gist Tech.